La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Estoy en búsqueda de una generación esforzada. Estoy en búsqueda de una generación que no le tema los retos, a quien yo pueda recompensar, dice Dios. Y la verdadera valentía, la verdadera fuerza, es aquella que se sujeta a la voluntad de Dios, independientemente del precio a pagar. Tú que me ves en tu casa, tú que nos escuchas en un medio de transporte, tú que nos ves en tu lugar de trabajo, el Espíritu Santo te levanta en este día y te dice: el precio a pagar da a conocer el valor de la recompensa a recibir. A más alto el precio que pagas, más alto el valor de la recompensa que esperas recibir. A menor precio pagas, menor será el valor de la recompensa que esperas recibir. El precio a pagar va íntimamente ligado al valor de la recompensa que estarás recibiendo. Hay muchos a quienes se nos está demandando, o a quienes el Espíritu Santo les está demandando, un alto precio a pagar. A quienes Dios les está demandando un alto precio a ofrecer. A quienes Dios les está demandando un precio que a veces sienten demasiado alto que pagar en su familia, en sus casas, en sus trabajos. La buena noticia que el Espíritu Santo tiene para ti en este día es que en esa proporción y en ese nivel será la recompensa que habrás de recibir. Porque entendemos que hay un precio alto que pagar en ir al médico y ver que el dictamen no cambia. Hay un precio muy alto que pagar al abrir tus ojos cada mañana con la fe y la esperanza que todo va a salir bien y todo sigue igual. Es un precio que tú pagas cada mañana cuando te acuestas y te levantas con la esperanza de que todo cambió y te das cuenta que todo sigue igual. Hay un precio que pagar cuando llega el día del compromiso y tú no tienes cómo cumplirlo. Y hay algún momento donde has sentido el deseo, la necesidad de decir: hasta aquí nomás, no puedo pagar este precio. Hay momentos donde decimos: ¿qué hacemos? No se me van a cumplir los sueños, dijo José tal vez en algún momento. ¿Qué hago? Este precio es muy alto. Me vendieron mis hermanos, me metieron preso, me hacen esclavo. Este precio es muy alto. Pero se mantuvo y estuvo dispuesto a pagar un precio que fue mucho menor al final que el valor de la recompensa que él habría para recibir. Lo que Dios estará haciendo en tu vida será mucho más grande que el precio que estás pagando hoy para recibirlo. Tu mañana será siempre mucho más grande que el pasado que has tenido que dejar. Nunca tu pasado y nunca el precio será más grande que la recompensa. He aquí es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es recompensador de los que le buscan. El día que menos lo espere, iglesia, Dios estará tocando las puertas de tu casa. Amado joven, el día que menos lo esperes va a caer esa llamada. El día que menos te imagines llegará la respuesta. El día que menos imagines te darás cuenta que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Él ha sido tu legislador. Y quiero que me acompañes en esta mañana al libro de Mateo capítulo 26, versículo 51. Mateo capítulo 26, versículo 51 nos relata uno de los últimos días de nuestro Maestro sobre la faz de esta tierra. Verso 51 dice:
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un sumo sacerdote de la oreja, le quitó la oreja. Verso 52. Entonces Jesús le respondió y le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles en su lugar? Que el Espíritu Santo en esta mañana, en este día, pueda hablarnos. Hay un precio que pagar, pero hay una recompensa que recibir. Hay un proceso que pasar, pero hay un propósito que esperar. Y en la vida tú y yo debemos de aprender a valorar si estamos dispuestos a dar un precio para recibir un valor. Si estamos dispuestos a pasar un proceso para recibir un propósito. El propósito que Dios tiene para tu vida es grande. Dios hará cosas que ojo no vio, ni oído escuchó y ni ha subido a corazón de hombre. Porque en el cumplimiento del propósito está el cumplimiento de la voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Se lo vuelvo a repetir. En el cumplimiento del propósito se establece el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios con sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero regresar a este momento. 2000 años atrás, Jesús está con sus discípulos. Él ya sabe lo que ha de acontecer. De repente ve antorchas, ve alguaciles, ve soldados que vienen a capturarlo. Él está con Pedro, Él está con sus discípulos, Él está con su gente. Solo hace falta uno, el que le habría que entregar, Judas. Y cuando los sumos sacerdotes se acercan a aprender a Jesús, uno de sus discípulos, uno de su mano derecha, saca una espada y le corta la oreja al sumo sacerdote. Pedro tuvo una reacción humanamente correcta. Quiero que tú recuerdes ese momento. Sus discípulos están viendo que llegan por su maestro. Jesús está ahí esperándolos. Sus discípulos no conocen el propósito, pero Jesús sí conoce el propósito. Es que cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, no habrá circunstancia, no habrá gigante y no habrá persecución que te mueva de tu lugar. Jesús nunca se movió de su lugar porque Él conocía el propósito. Jesús sabía que Él no podía moverse. Jesús sabía que Él no podía correr. Jesús sabía que Él no podía escaparse, porque entonces no cumpliría propósito. Pero Pedro no conocía el propósito y él saca una espada para defender al maestro. Creo que Pedro tuvo la reacción humana más correcta que cualquier discípulo leal hubiera tenido en ese momento que van a tomar a Jesús. Creo que la reacción de Pedro fue la reacción humana más correcta de una persona leal que busca defender a aquel que es su maestro. Pero hay momentos en la vida donde las reacciones humanas correctas no son demandadas, donde Dios no espera una reacción humana correcta, sino que Él espera un respeto a su propósito como sujeción a su voluntad. Muchos de nosotros hemos estado teniendo acciones humanamente correctas, porque creo que la reacción de Pedro no fue mala. Él quería defender al maestro, él quería defender a su padre, él quería defender a aquel que los había tomado por hijos. Pero esa reacción no era la demandada por Dios. Dios no demandaba una reacción humanamente correcta, sino que Dios demandaba una sujeción a su voluntad y como uso de un arma espiritual. La sujeción a la voluntad de Dios
es una de las armas espirituales más grandes y más eficaces que hay sobre nuestras vidas. Si tú quieres vencer hoy, si tú quieres ganar hoy, debes usar armas espirituales. Debes pelear en función del propósito. A ver, hay muchos que han estado haciendo lo humanamente correcto. Hay muchos que han estado haciendo lo que humanamente es correcto de hacer y decimos, Dios, si esto es lo correcto de hacer, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Pero ¿dónde radica tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En esa espada que usas humanamente correctamente? ¿O en el propósito de un Dios eterno que ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte? Amado joven, para llegar a tus sueños, tú no tienes que hacerlo humanamente correcto, sino que tú tienes que hacerlo divinamente correcto. Debes de hacerlo espiritualmente correcto. Porque recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jesús nunca buscó correr. Jesús nunca buscó huir. Jesús nunca buscó esconderse, porque Él sabía que había un propósito que cumplir en esa cama, en tu casa, en tu lugar de trabajo. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. No huyas a la persecución. No huyas a la dificultad. No huyas a los problemas. Mantente creyendo que tu Dios es fiel. Porque el hombre que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve a derecha ni se mueve a izquierda, sino que cree y confía en la soberanía de un Dios eterno. Mira el versículo 52. Pedro ya ha atacado al sumo sacerdote. Pedro ha buscado defender a su maestro. Cualquiera hubiera dicho, qué valiente Pedro. Jesús lo va a felicitar. Y en el versículo 52, Jesús le responde, Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cuando Jesús ve a Pedro desenvainar su espada, le dice, Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En pocas palabras, Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, si tú usas armas humanas, las mismas armas humanas te harán caer. Vuelve el arma humana a su lugar, porque esta no es una lucha humana, esta es una lucha espiritual. Mi Padre tiene propósito en esta lucha. Mi Padre tiene el control de esta lucha. Y si tú usas armas humanas, esas mismas armas humanas te harán caer. ¿A cuántos hombres su misma fuerza humana, su misma sabiduría humana los ha hecho tropezar, los ha hecho caer? A Sansón, su fuerza humana lo hizo morir. Y cuando en medio del propósito de Dios, tú y yo empleamos armas humanas, esas mismas armas humanas nos ponen en peligro de poder caer, nos ponen en peligro de poder tropezar, nos ponen en peligro de poder fallar. Porque el día que tú usas el arma humana, estás creyendo y confiando en el entorno que tú tienes. Porque el entorno te dice haz esto, el entorno te dice haz lo otro, el entorno te dice hazlo así, hazlo acá, eso es lo correcto. Pero en el reino de los cielos no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Es con su Espíritu que Dios te va a levantar. Toda arma humana en el mundo espiritual debe estar en su lugar. Cuando tú estás peleando el propósito de Dios en tu vida, debes de dejar las armas humanas en su lugar. Guarda la espada en su lugar, le dijo Jesús.
porque esta lucha es espiritual y es eterna. De aquí depende un propósito. Y quiero decirte, el Espíritu Santo te dice en esta mañana, la lucha que tú tienes hoy tiene un propósito espiritual. La lucha que tú tienes en esta mañana tiene un propósito eterno. De tu victoria de hoy, de tu victoria en el presente, radica tu recompensa del futuro. Guarda las armas espirituales, guarda las armas humanas y desenvaina las armas espirituales. Porque poderosas en Dios son para destruir el mal. Paga. Es muy difícil a veces luchar con las armas espirituales. Porque mientras a Jesús le hacían el mal, Él luchaba con el bien. Mientras a Jesús lo atacaban, Jesús amaba. Mientras a Jesús lo perseguían, Jesús consolaba. Él peleó espiritualmente toda su guerra. Y le dijo, Pedro, no pelees así. Pelea como mi Padre estará peleando. Porque si no, esa misma fuerza humana te hará caer. Si no, mire lo que dice Isaías capítulo 31, versículo 1. Hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en sus carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Dios de los cielos. Versículo 3. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos, carne son, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y el ayudado. Me detengo aquí un momento para que el Espíritu Santo pueda hablarte en este día. Como Jesús se lo dijo a Pedro en Mateo capítulo 26. Guarda tu espada, porque los que a espada atacan, a espada perecen. Isaías 31, 1 y 3 dice, hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos porque son muchos, y confían en sus jinetes porque son valientes, y no buscan al Santo de Israel. Oiga bien el llamado de Dios a través de Isaías. Hay muchos, dice Isaías, que descienden en busca de armas humanas porque ven que las armas son muchas, los caballos son muchos, y ven que los jinetes que están en Egipto son valientes. Y cuando van a la guerra, van confiando en eso, van poniendo su mirada en eso. Y estos no buscan al Señor primeramente, sino que buscan estas armas primeramente y no buscan al Señor. Y dice el versículo 3, sí, los egipcios hombres son y no Dios, y los caballos carne son y no espíritu. En pocas palabras, los hombres y las armas son carne y no Dios, dice. Son hombre y no espíritu. Y no buscan al Santo de Israel. Y termina diciendo el verso 3. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y el ayudado. Nunca confíes en la grandeza y en la muchedumbre y en el poder de una arma humana para salir de la condición en la que te encuentras. Nunca confíes en el filo de la espada humana para salir de la condición en la cual te encuentras hoy. Confía en el brazo poderoso del Señor, que te sacará victorioso de la circunstancia que estás viviendo hoy, si tan solo primeramente le buscas a Él. Eso respalda Isaías 31, 1 y 3, lo que Jesús le enseña a Pedro en Mateo 26. Pero rápidamente, Jesús tiene algo más que decirle a Pedro.
Y en el versículo 53 le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Jesús le dice: Pedro, ¿acaso vos no sabés que yo soy el Hijo de Dios? Y yo puedo pedirle ahorita a mi Padre 12 legiones de ángeles que me defiendan y me libren de la mano de estos soldados que vienen a atraparme. ¿Vos crees que yo no puedo orar, Pedro? Yo ahorita mismo puedo orarle a Dios que me envíe 12 legiones de ángeles y que maten a todos estos soldados. Pero Jesús sabía que por encima de ese difícil proceso que estaba pasando, había un propósito que cumplir. Sobre todo proceso, siempre hay un propósito que cumplir. Cuando tú pones tu mirada en el proceso más que en el propósito, estarás muy cerca de poder caer. Pero cuando tú valoras el propósito por encima del proceso, estarás muy cerca de triunfar. Y Jesús conocía eso. Él conocía que por encima de ese trago amargo y de esa copa amarga que le estaba tocando vivir, había un propósito que valorar. Había un propósito que cumplir. Había un propósito que alcanzar. Y Él quitó su mirada, dice Hebreos 12. Él quitó su mirada y valoró más el gozo puesto delante de Él que el precio que le tocó sufrir. Hay momentos en nuestras vidas donde seremos confrontados entre el proceso y el propósito, donde tú tendrás que decidir si valoras, si pones tu mirada más en el proceso que en el propósito. Cuando tú haces eso, estarás muy cerca de retroceder, estarás muy cerca de tropezar, estarás muy cerca de poder fallar. Pero cuando encima del proceso tienes tu mirada en el propósito, te darás cuenta que estás muy cerca de poder triunfar. Y en medio de lo que te ha tocado esperar, en medio de lo que pacientemente estás esperando, en medio de lo que tienes años de esperar, en medio de las lágrimas derramadas, en medio del dolor sufrido, en medio de la esperanza que muchas veces has querido perder, Dios tiene un propósito que es más grande que el proceso que estás pasando hoy. Dios tiene un propósito que es más fuerte y más poderoso que el propósito que estás viviendo en esta mañana, porque el proceso está ligado al precio, pero el propósito está ligado a la recompensa. Y cuando tú estás dispuesto a pagar un precio alto, eso quiere decir que estás dispuesto a esperar una alta recompensa. El precio a pagar siempre estará ligado al valor de la recompensa a recibir. Cuando tú estás dispuesta a dar un precio alto, eso quiere decir que tú tienes convicción de recibir una recompensa de gran valor. Cuando tú estás dispuesto a caminar y soportar el proceso, es porque tú le estás dando valor al propósito que Dios tiene con tu vida. Si no, recuerde a José también. Qué precio más alto y qué proceso más duro que aquel que fue vendido por sus hermanos, traicionado por su familia, puesto en la cárcel injustamente, vendido como esclavo, pero siempre mantuvo su mirada en el propósito y estuvo dispuesto a pagar un alto precio. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, yo no lo voy a hacer, le dice, porque yo sé que tengo que permanecer aquí. Yo sé que tengo que permanecer en el proceso. Y sabe, como jóvenes, muchas veces nos tocará pagar el precio de desligarnos de muchas cosas para poder alcanzar el sueño que tenemos para nuestras vidas. Como jóvenes nos tocará pagar un precio por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestras generaciones, por nuestras casas, para podernos levantar y alcanzar el propósito. Sin precio no hay recompensa. La familia de José,
gozó la recompensa de aquel que le tocó pagar un precio. Y con Cristo Jesús es lo mismo. Tú y yo hoy gozamos de la recompensa de uno que un día pagó el precio de permanecer, de no defenderse, de callar hasta la muerte y decirle a Pedro: Pedro, no necesito que me defiendas. Mi mayor defensa es el propósito. No hay defensa más grande en medio de una crisis que el propósito que tú cumples en medio de la crisis. No hay defensa más grande ante un gigante que el propósito que tú defiendes frente a ese gigante. Quiero decirte en esta mañana que no hay recompensa más grande, no hay defensa más grande que el propósito que tú estás defendiendo en medio de la dificultad que estás pasando. No hay defensa más grande que esa. Jesús se defendió valorando el propósito, permaneciendo en ese lugar. Pero había un propósito. ¿Cuál era ese propósito, digo yo? Verso 54. Pedro, si yo mando a llamar los ángeles, le dice. Ahora verso 54. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario de que así se haga? En resumidas palabras, palabras del siglo XXI, lo que Jesús le dice a Pedro es: Pedro, si yo mando a pedir los ángeles y los ángeles me defienden, ¿cómo entonces se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo entonces voy a cumplir lo que está escrito? No puedo hacerlo, porque si yo mando a pedir ángeles, mi Padre me va a mandar ángeles, me va a sacar de esta situación y no voy a cumplir el propósito, no voy a cumplir las escrituras. Romanos 8:18 declara que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en tu vida ha de manifestarse. Y para que se cumpla la escritura, es necesario que hayan aflicciones en el presente, para que la escritura se cumpla, de que la gloria venidera será más grande, de que las aflicciones del presente no serán comparables. Para que esa escritura se cumpla, tienen que haber dos cosas. Número uno, una aflicción presente. Y número dos, un joven, un hombre y una mujer que esté dispuesto a vivir esa aflicción presente, para que luego se cumpla la escritura, que las mismas no serán comparables a la gloria venidera que en ellos ha de manifestarse. Porque cuando Mateo declara que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo, para que esa aflicción se cumpla, para que esa escritura se cumpla, debe haber una aflicción en el presente, para que luego se cumpla la escritura que Él ha vencido al mundo. Porque Dios declara en Filipenses: mi Dios pues proveerá todo lo que nos haga falta conforme a su riqueza en gloria. Pero para que esa escritura se cumpla, debe haber una escasez hoy que te habilite a ti para cumplir esa escritura y que Dios provea lo que te hace falta. Isaías 53 declara que por las llagas de Cristo tú eres sano. Pero para que esa escritura se cumpla, debe haber una enfermedad hoy que te habilite a ti y que habilite esa escritura en el futuro. Debe haber un presente que habilite la escritura para el futuro, para el mañana. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si yo me defiendo ante estos, no se cumplirá la grandeza de la escritura. No se cumplirá lo que la escritura habla acerca de mí. Porque el cumplimiento de la palabra es la demostración de la grandeza de Dios. Cuando la palabra se cumple, tú sacas y das a luz a la grandeza de un Dios eterno. El día que tus sueños sean realidad, amado joven,
ese día podrás hablar de un Dios grande. El día que seas sano, hablarás de un Dios fuerte. El día que tu familia sea restaurada, hablarás de un Dios eterno. El día que seas levantado, hablarás de un Dios gigante, de un Dios poderoso. Pero ese día, las escrituras se cumplen en la medida en que tú permaneces fiel al propósito de Dios. En la medida en que tú estás dispuesto a guardar las armas humanas y a pelear defendiendo el propósito. Jesús no buscó defender su vida, buscó defender el propósito. ¿Qué valoras más tú? ¿Tu vida o tu propósito? Jesús, siendo el Hijo de Dios, valoró más su propósito que su propia vida. Si Jesús hubiera valorado su vida, Él se hubiera defendido. Él no se hubiera entregado. Él se hubiera valorado su vida. Pero Él no valoró su vida. Valoró el propósito de Dios para el cumplimiento de las Escrituras. La verdadera valentía es aquella que te lleva a soportar el propósito, a soportar el proceso, para defender el propósito y hacer que las Escrituras se cumplan. Cuando la Escritura se cumple, tú recibes la grandeza de Dios en tu vida. El cumplimiento de las Escrituras es la demostración de la fidelidad y de la grandeza de Dios sobre una vida. Dios quiere derramar su gloria sobre ti. Dios quiere derramar su presencia sobre tu vida. Dios quiere que las Escrituras se cumplan. Y las Escrituras hablan de que Dios hará de ti una nación grande, de que Dios te bendecirá, de que Dios engrandecerá tu nombre, de que serás bendición, amada iglesia. La Escritura declara que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti, iglesia. La Escritura declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo me detengo aquí un segundo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás clamando a Dios en esta mañana? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este día? Quiero decirte que Efesios declara que Él es poderoso para hacerlo mucho más allá de lo que tú estás pidiendo. Dios no lo va a hacer conforme a como tú lo pides. Dios lo va a hacer conforme a lo que Él es. Porque cuando Dios responde una petición, Él no lo responde como tú lo pides, sino conforme a lo que Él es. Y Él es el Dios grande, Él es el Dios eterno, Él es el Dios sublime, Él es el príncipe de paz. Y Él quiere cumplir las Escrituras en tu vida. Y en ese hospital yo te digo en el nombre de Jesús que te vas a levantar. En tu casa yo declaro que en el nombre de Jesús la misma será restaurada. Yo declaro en el nombre de Jesús que no vas a caer, que no vas a fracasar, que no vas a caer, que no caerás, que no fracasarás, sino que la diestra de Jehová estará para levantarte. Y con grandes cosas te sorprenderé conforme a mi justicia, como declara en los Salmos Él. Pero es necesario que hoy tú y yo valoremos ese propósito y permanezcamos, nos detengamos en el lugar. Más adelante, para terminar, en Mateo 28, 5 y 6, María Magdalena y la otra María van al sepulcro y un ángel se les acerca y les dice: ¡hey! ¿Por qué buscan entre los muertos al que ya resucitó? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, al que reina? ¿Por qué buscan entre los muertos al que no está aquí? ¿Qué vemos ahí? El cumplimiento de la Escritura que Jesús defendió delante de Pedro. ¿Qué vemos ahí? El cumplimiento de la Escritura del propósito que Jesús defendió delante de Pedro. Porque Jesús sabía que si Él se defendía delante de los alguaciles, no se cumpliría el propósito de Él de resucitar. Y tú y yo no tendríamos la oportunidad hoy de creer en un mejor mañana. No tendríamos la oportunidad hoy de esperar levantarnos nuevamente, de esperar resurgir, de esperar volver a comenzar. Pero ahí vemos el propósito de Dios cumplido.
Y el propósito de Dios es que tu vida sea levantada, es que tu vida sea engrandecida. El propósito de Dios es ayudarte en medio de las decisiones que estás tomando. Cada día tomamos decisiones que podrán afectar nuestro futuro. Lo que tú decidas hacer hoy estará afectando tu futuro, positivo o negativamente. Entonces hoy tiene un poder sobrenatural que tú ejercerás en función de tu mañana. Decide hoy. Pero tú me puedes preguntar en esta mañana y puedes preguntar al cielo, ¿qué hago? Si esa es la pregunta que debes de hacerle, pregúntale al cielo qué haces, y el cielo te estará mandando una respuesta que defienda no tu vida, sino que el propósito que hay en ti, para que el día que la escritura se cumpla el propósito. Dios tiene cosas grandes para ti, pueblo. Dios no viene a buscar perfectos. Dios no viene a buscar a los mejores. Dios viene a buscar a los dispuestos. Tú no eres el mejor, pero a ti te escogió Dios, y con eso es más que suficiente. Él está con tu vida. Iglesia, te digo que te levantes, no te rindas, no caigas, no cedas, no te muevas. Jesús pudo huir. Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque los que a espada pelean, a espada perecerán. En el mundo espiritual y en medio del propósito de Dios, las armas humanas deben de estar en su lugar. No pelees con sabiduría humana. No le preguntes al vecino qué haces. No pelees con armas humanamente correctas. No tengas reacciones humanamente correctas. Pídale al Espíritu Santo en esta mañana que te guíe, que tome el control de tu vida, que tome el control de tu ser. Yo le hablo a tu corazón, anímase. Yo le hablo a tu corazón, anímese. Yo le hablo a tu vida, anímese. Seca el dolor y pide al Espíritu Santo que te levante en esta mañana en defensa del propósito y el cumplimiento de las Escrituras. Porque cuando María Magdalena fue a buscar a Jesús a la tumba, ahí estaba el propósito cumplido. Ahí estaban las Escrituras cumplidas. Él no está muerto. Él resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida, intercediendo por mi vida. El día que tú te mantienes defendiendo tu propósito por encima de tu vida, estará muy cerca que el cumplimiento de la palabra se haga en ti. Imagínese esta palabra cumplida del Génesis al Apocalipsis en su vida. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en tu vida ha de manifestarse. Job creyó, y aunque tu primer estado haya sido muy pequeño, tu postrer estado será mucho más grande. Termino nuevamente. El precio a pagar va íntimamente ligada al valor de la recompensa a recibir. Si Dios te está demandando pagar un precio alto, es porque tiene una recompensa de gran valor sobre tu vida. No caigas. Paga el precio y estarás recibiendo una recompensa de gran valor. Te bendigo, Honduras. Te bendigo, Honduras. Te bendigo, iglesia. Y antes de despedirme a una pausa comercial, quiero hablarle a ese pueblo, a ti que nos ves, que nos escuchas, tal vez por primera vez, o a ti que te has apartado de los caminos del Señor y dices en esta mañana: yo quiero volver a ese camino, o yo quiero conocer ese camino. Qué linda oportunidad tienes hoy de acompañarme y repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí en tu hogar y di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis iniquidades. Reconozco a Jesús como mi único Señor y como único Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Los bendigo. Saquemos nuestras armas espirituales hoy y ganemos.
Al regresar queremos compartir con ustedes. Queremos compartir de nuestro tema en esta mañana. No se mueva de su lugar, que en unos instantes regresamos aquí mismo a través de Canal 39. Ya volvemos. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. En un instante regresamos con Consulta Pastoral.